Hola, descargo de responsabilidad. Naruto y Gwen no son míos. También esta historia no me pertenece, solo es una traducción link del creador en la descripción. Vayan a seguirlo para que continúe con la historia. Este fanfic le pertenece a Gamerborf de Wattpad Black Spider. Bueno, este capitán ya lo había terminado ya hace varios días, pero me dio mucha pereza corregirlo y también ya tengo el capítulo 3 ya terminado, pero también me da pereza corregirlo X2. Y antes de empezar quiero aclarar un par de cositas simples Bueno, es sobre el tema de las apariencias. Quiero avisarles que Naruto se ve así. 2. La cara de Gwen es esta. Pero el diseño de su cuerpo es este. Pero no la imaginen con ese rostro, ya que este diseño que les acabo de mostrar es su versión de 16 años para arriba. Así que imagínense a Gwen con el rostro de la primera imagen, y usen como referencia el cuerpo de la segunda. 2 Capítulo 2. Nos encontramos ahora mismo en la habitación de Naruto por la mañana. El chico en esos momentos ya estaba despierto, aunque fuesen menos de las 7 de la mañana, aunque últimamente ya se estaba despertando a ese horario y se estaba acostumbrando de a poco, ya que las exigencias que pedía su entrenamiento era levantarse temprano para ir a su lugar de entrenamiento. Ya había pasado una semana desde que había comenzado con todo este tema. Durante estos 7 días él estuvo siempre a la fábrica abandonada desde las 7:30 de la mañana hasta casi las 2:30 de la tarde, siendo que solía llegar a su casa más o menos a las 3. Los primeros días habían sido los más difíciles, pero ya su cuerpo estaba acostumbrándose de a poco a esos ritmos de entrenamiento. Él agradecía bastante el hecho de que la escuela aún no había iniciado por el tema de restaurar toda la ciudad después del caos y pandemia que se había producido hace poco, ya que estaba seguro de que si tenía que ir a la escuela todo el tiempo que tenía para entrenar se reduciría hasta menos de la mitad. Aunque ya había escuchado en la televisión que ya se estaba hablando del hecho de restaurar las clases, cosa que lo molestaba por el hecho anterior mencionado, pero como no podía hacer nada para evitar que las clases no continúen, lo que tenía que hacer es idearse un horario de entrenamiento, en el cual no descuide ni sus estudios, entrenamiento y vida social, cosa que se le hacía muy complicado, la verdad. Pero bueno, dejando el tema de que sus horarios estaban en la mierda, gracias a todo su entrenamiento había logrado dominar mucho mejor sus poderes, aunque el tema de su combate cuerpo a cuerpo había logrado progresar también, ya que pudo inscribirse en un club de karate en el cual se las pasaba desde las 5 de la tarde hasta las 7, dejándole así al menos 2 horas de descanso de que llegaba de la fábrica hasta ir al dojo, siendo que ya luego de eso podía ya finalmente descansar tranquilamente y esperar al otro día para seguir con su rutina. Y hablando ya de otra cosa, nuestro protagonista se encontraba con un blog de notas, que como su nombre lo dice, estaba anotando un par de cosas, ya que en esos momentos él estaba anotando los progresos que había tenido en la creación de sus lanzadores de telaraña, ya que sí, también durante este último tiempo había estado estudiando y creando sus lanzadores junto a la telaraña propia, cosa que era mucho más difícil de lo que había pensado. Aunque gracias a la ayuda de Gwen se le habían facilitado bastante las cosas, ya que él tenía que admitir que su amiga era mucho más inteligente que él, cosa que tampoco le molestaba, pero estaba seguro que sin su amiga no habría avanzado tanto en la creación de sus lanzadores de telaraña, los cuales según las palabras de Gwen, ya faltaba poco para terminarlos.
Bien, necesito conseguir estas piezas para el lanzador, decía Naruto sorprendentemente estando parado sobre el techo sin ningún tipo de dificultad. Él últimamente había obtenido la manía de comenzar a caminar por su habitación y subirse a su techo, no sabía por qué, pero era algo no se podía explicar esa sensación. Y así, el rubio luego de terminar de anotar unos componentes que le faltan en otra hojita, flexionó un poco sus piernas para dar un habilidoso salto y darse la vuelta en el aire, cayendo acrobáticamente de pie sin ningún problema para acercarse a un tablero donde estaban fijadas más notas de cosas que tenía que hacer. Hace unos días se había conseguido esto porque se dio cuenta de que últimamente hacía muchas notas pero no tenía forma de tenerlas a la vista y no tener un desorden en su habitación. A lo que cuando Naruto estuvo al lado del tablero recogió un pinchito y lo clavó junto a la nota en el tablero, teniendo en mente que más tarde buscaría las piezas necesarias para su lanzador el cual estaba creando junto a Gwen, ya que no se atrevía a hacerlo solo para no cagarla, pero eso no decía que no aprendía o no ayudaba, ya que Gwen le explicaba cómo tenía que hacer las cosas, luego él lo hacía para poder aprender a cómo crear los lanzadores. Hey, it's your friend Así que, Simeon. si por algún casual estos actuales lanzadores se rompiesen o dejen de funcionar, él ya sabría cómo crear unos nuevos, cosa que también se repetía con la telaraña que estaban creando con las instrucciones que había dejado Peter, aunque no estaban creando las más recientes que usaba el superhéroe, ya que esas telarañas eran súper complicadas de crear por la dificultad de conseguir los materiales necesarios para hacerlas, cosa que se repetía con el lanzador de telarañas. Ya falta poco, decía Naruto con una pequeña sonrisa mientras bajaba su cabeza a un escritorio debajo de su tablero, escritorio el cual también era nuevo ya que el que él tenía era demasiado pequeño para albergar todas las herramientas que utilizaban a la hora de crear el lanzador, el cual estaba sobre su escritorio en un tablero mediano, el cual estaba lleno de componentes electrónicos, los cuales tenían que utilizar para configurar el software del lanzador además que para que encienda y todo eso, luego tendrían que ir reduciendo todos esos componentes para que quepan dentro de un pequeño dispositivo, el cual habían utilizado un reloj como referencia para el tamaño además que ese sería el lanzador. Tanto Naruto como Gwen le decían a Kusina que este era un trabajo que le habían encargado la escuela para que realicen durante estas semanas que habían tenido libre, pero que lo habían olvidado así que por eso lo estaban haciendo cuando ya las clases comenzarían dentro de poco nuevamente. Sonriendo orgullosamente viendo la creación que había hecho con su amiga, el rubio esta vez se agachó en vez de solamente bajar la mirada, siendo así que acercó uno de sus dedos a lo que sería su futuro lanzador de telarañas, siendo que apenas lo tocó sintió como una descarga eléctrica corría por su cuerpo, provocando que suelte un pequeño grito mientras se echaba para atrás y agitaba bruscamente su mano intentando así reducir el dolor que se quita. ¡Oh mierda! Exclamó Naruto sin haberse esperado recibir esa descarga eléctrica, siendo así que se puso su dedo en la boca para ver si así también no sentía tanto. Justo en ese momento el chico recordó que ayer habían dejado todo esto encendido, ya que el lanzador tenía que recibir una actualización en su software el cual ellos mismos tenían que crear, al menos agradecían que no fuera uno complicado, siendo que el sistema tomaría toda la noche en instalarse en el dispositivo, siendo que esa actualización era para que la herramienta pueda medir y mostrar en su futura pantalla la cantidad de telarañas que estaba cargada. Hijo. Escucho Naruto del otro lado de la puerta de su habitación, reconociéndola al instante como su madre por su voz y sufijo que había utilizado.
Peter vino a buscarte, habló la pelirroja mientras abría la puerta de la habitación del rubio, siendo que lo encontró sacándose el dedo de la boca y agitándolo un poco. Siendo que Naruto, luego de haber procesado las palabras de su madre, asintió apresuradamente. «Oh sí. Ya estoy listo», exclamó el rubio mientras que apresuradamente se daba la vuelta y caminaba hacia el borde de su cama en donde se encontraba su mochila de la escuela. «¿Tiene todo lo necesario? ¿No te olvidas nada?», preguntó la mujer entrando a la habitación de Naruto, el cual se colocó la mochila en su espalda mientras negaba con la cabeza para decir: «No te preocupes, mamá, tengo todo lo necesario, si únicamente iré a pasar el día con Peter para que me explique unas cosas que no entiendo del trabajo, y tal vez salgamos a dar un paseo por la ciudad, pero nada más», respondió el chico con mucha seguridad, calmado en poco a su madre, la cual sonrió mientras asentí con la cabeza. Su hijo le había dicho que hoy pasaría el día con Peter por temas de su trabajo escolar y todo eso, así que como buena madre, todo lo que tenga que ver con la escuela se lo permitía hacer. «¿Ya estás listo?», escucharon repentinamente el rubio y la pelirroja, siendo que de repente detrás de Kusina había aparecido Peter vistiendo una chaqueta marrón junto a unos jeans negros y una camiseta roja. «Oh sí, ya estoy», respondió Naruto viendo a su amigo con una sonrisa, el cual se adentró un poco más al notar el dispositivo que estaba sobre el escritorio del chico. «Así que este es tu proyecto, ¿eh?», preguntó el castaño mientras se agachaba ligeramente para ver el lanzatelarañas con una sonrisa nostálgica, reconociendo este dispositivo como uno de los primeros que él había creado. Era uno bastante útil y confiable. «Los dejaré para que hablen de sus cosas», dijo Kusina mientras sentía que ella no tenía por qué estar en esa conversación que tendrían su hijo y Peter, ya que ella no entendía nada del proyecto que le habían encargado a su hijo, siendo así que luego de recibir un asentimiento de los dos dichos salió de la habitación mientras cerraba la puerta. «Así que decidiste crear este lanzador, ¿eh? Es muy bueno y confiable», habló Peter mientras ya dejaba la mentira del proyecto, mientras aún mantenía su sonrisa nostálgica viendo el tablero lleno de distintos dispositivos que ayudaban a configurar el lanzador, siendo que era casi el mismo al que él había hecho ya hace varios años. «Sí, elegimos este porque era uno relativamente fácil de crear y todo eso, el resto de tus diseños eran demasiado complejos para que dos estudiantes de secundaria consigan los materiales necesarios para crearlos», hablaba el rubio mientras se frotaba la parte posterior de su cabeza y se colocaba al lado de su amigo, mientras recordaba cómo había estado hablando con Gwen un buen rato para elegir finalmente un diseño del lanzador para construir. Y algo que no tenía nada que ver, es que el día que habían elegido los diseños para los lanzadores, había sido también el primer día de su entrenamiento, en el cual apenas había tocado su cama se había dormido y no pudo hacer nada hasta despertar un rato más tarde, aunque esa no era la cosa. Ya que cuando Naruto había despertado, se había encontrado una escena que no se la podía imaginar, y trataba de que la mismísima Gwen se había dormido a su lado mientras que estaba un par de centímetros por encima de él, siendo que la chica había envuelto sus brazos alrededor de su cuello mientras que lo atraía hacia ella para enterrar su cabeza sobre su propio cuello. Y él en esos momentos no podía negar que disfrutaba de la cercanía que tenía con su enamorada en secreto, tanto así que con muchos nervios había abrazado a su amiga por la cintura, pero no la movió mucho para no despertarla, siendo así que estando en esa posición se volvió a dormir por un par de horas más hasta que finalmente ambos despertaron y acordaron en silencio no hablar de eso.
Pero volviendo al presente, Naruto vio como Peter seguía embobado con el dispositivo que estaba creando con su amiga, y notó como el castaño de repente comenzó a acercar uno de sus dedos hacia el lugar donde estaría la futura pantalla, provocando que Naruto abra los ojos sorprendido y exclamó: «Te espera», intentando detener a su amigo, el cual no lo escuchó a tiempo y le sucedió lo mismo que a Naruto. Apenas tocó la zona recibió una pequeña descarga eléctrica la cual le hizo retroceder varios pasos más por la sorpresa que por el dolor. «¡Oh mierda!», exclamó el castaño mientras agitaba un poco su mano para calmar su pequeño dolor. «Te iba a decir que eso aún estaba conectado», dijo Naruto en voz baja, un poco avergonzado por no haber podido hacer a un lado su amigo para que no se electrocute. No te preocupes, de hecho, esto me acaba de traer muchos más recuerdos», decía divertidamente Peter mientras recordaba cómo también le había pasado algo muy similar a esto durante su juventud. «Pero dejando esto de lado, ¿ya tienes tu traje provisional?», preguntó el castaño mientras se giraba para ver a su aprendiz, el cual asintió con su cabeza para decir: «Sí, lo tengo todo aquí», mientras movía una de sus manos hacia atrás y golpeaba ligeramente la mochila, provocando que Peter sonría y diga: «Entonces ya vámonos», mientras se acercaba a su amigo y le revolvía el pelo mientras sonreía amablemente, a lo que Naruto devolvió el gesto con su propia sonrisa. Minutos después, en un callejón. Trotando ligeramente adentrándose en el callejón, Peter se giró hacia atrás para ver a Naruto, el cual lo estaba siguiendo un par de metros detrás de él. «Muy bien, mi querido aprendiz, ahora que nos hemos alejado un poco de tu casa y que no estamos rodeados de mucha gente, ahora toca subir hasta arriba de este gran edificio», hablaba el castaño animadamente mientras se giraba esta vez para mirar la gran y alta pared del edificio al cual estaban por escalar. «Es bastante alto», dijo sorprendido Naruto mientras levantaba su cabeza para ver la cima de la estructura, pero en ningún momento dejó que su mirada se filtre algo de miedo o inseguridad, ya que él sabía que si quería convertirse en un superhéroe tiene que superar estos miedos banales. «Bueno, cuando estés listo, sube», exclamó Peter mientras que sin pensarlo dos veces corrió rápidamente hacia la pared y activó su poder para aferrarse a la superficie violando las leyes de la gravedad, siendo así que el castaño comenzó a subir a todo ritmo por el edificio, sin tener miedo a que lo puedan ver ya que se había asegurado de que no hubiese nadie cerca, además que de ahora mismo estaba escalando por una pared, no por ventanas, así que no lo podrían ver. Y por su parte Naruto únicamente se quedó viendo embobado a su amigo que estaba subiendo a altas velocidades la pared, pero rápidamente se dio cuenta de que él también tendría que hacerlo, así que, tomando una profunda respiración, el rubio comenzó a trotar mientras colocaba uno de sus pies sobre la pared y rápidamente colocó el siguiente, siendo así que había quedado pegado a la superficie de concreto. Y sin pensarlo mucho más, comenzó a correr lo más rápido que podía por la pared, la cual parecía no tener fin de lo alto que era. Él en esos momentos sentía como el fuerte viento chocaba contra su rostro y su corazón latía rápidamente por la emoción que estaba sintiendo. Él antes nunca se hubiera imaginado que habría estado en una situación como esta, pero en realidad estaba muy feliz de poder vivirla.
Aunque cambiando de tema, el chico había dejado de notar a su amigo Castaño, el cual muy seguramente ya había llegado a la cima del edificio, provocando que él sin querer quedarse atrás aumentaba la velocidad en la que corría aún más de lo que ya lo estaba haciendo, y de un momento para el otro, notó como la pared se había acabado y él se había pasado varios metros de altura. Pero sin querer quedar como un idiota frente a su maestro, mientras estaba en el aire realizó una simple acrobacia para aterrizar sobre sus dos pies contra el suelo y se paró mientras tomaba un par de respiraciones a la vez que tenía una pequeña sonrisa orgulloso de lo que había logrado hacer durante todo su recorrido hasta la cima. En la cual cuando llegó notó como Peter se encontraba en el borde del techo mientras comenzaba a quitarse su camiseta, siendo que la chaqueta del Castaño estaba dentro de una mochila que el mismo chico había traído. ¿Ya llegaste, eh? Pensé que te tardaría más, dijo Peter mientras giraba su cabeza para ver a su aprendiz, mientras se quitaba su camiseta para revelar que debajo de la misma traía puesto su traje de Spider-Man, cosa que a Naruto le sorprendió un poco ya que no se esperaba que Peter llevase siempre su traje de héroe consigo, aunque en verdad era de esperar, pero no dejó que sorpresa lo domine y asintió con la cabeza. Sí, no me quise quedar atrás, respondió el rubio con una pequeña sonrisa, siendo así que recibió otra por parte de Peter el cual devolvió su vista hacia el frente para mirar un poco de la hermosa ciudad en la que vivía. Ponte tu traje aquí mismo, nadie nos verá desde esta altura, agregó Peter mientras se quitaba su pantalón y lo guardaba en su mochila, de la cual sacó su máscara de Spider-Man y se la colocaba estando agachado, siendo así que cerró todos los cierres de su mochila para girarse a ver a su aprendiz, el cual asintió con su cabeza. Para al poco tiempo agacharé en el suelo, dejar su mochila allí y comenzar a sacar unas prendas de ropa, siendo así que rápidamente se quitó su chaqueta blanca y la dejó a un lado, para recoger otra chaqueta con la zona del pecho completamente en negro, junto a que poseía un gran logo de una araña blanca, y tenía una capucha de color rojo, mismo color que se encontraba en las mangas hasta llegar al codo, siendo que de allí en adelante era de un color celeste claro. Aunque el chico no se había quedado únicamente allí, sino que también de su mochila sacó unos guantes sin dedos negros y se los colocó, a la vez que sacaba los lanzadores de telaraña que el propio Peter le había entregado ya hace una semana y también se los colocó en su muñeca y al poco tiempo hizo una pequeña prueba para comprobar si los lanzadores estaban funcionando, cosa que así fue quitándole la pequeña preocupación que podría llegar a obtener. Y finalmente sacó las últimas prendas de ropa que constituían su traje, los cuales consistían en una máscara de color negro la cual se colocó en la cabeza, y al poco tiempo sacó unos gogles con los bordes de color marrón para al poco tiempo colocárselo tapando así sus ojos azules, que era lo último que había quedado expuesto del rostro del chico el cual ahora estaba completamente cubierto, y sin quedarse únicamente ahí, el rubio se subió la capucha roja estando ahora sí completamente preparado. No te ves nada mal la verdad, decía Peter mientras miraba el traje de su aprendiz, teniendo que admitir que el traje del rubio es mucho mejor al que él había tenido en un principio. Gracias, encontré estas prendas en mi armario agarrando polvo ya, dijo el chico, aunque no se acostumbraba del todo a hablar por medio de la máscara. ¿Ya tienes el diseño para tu traje de verdad? Preguntó Peter ahora viendo cómo el chico ahora enmascarado se colocaba a su lado teniendo puesto su traje provisional. Sí, ya más o menos tengo un concepto, en estos días te lo podré entregar, respondió Naruto mientras miraba los grandes edificios enfrente suyo,
siendo que dentro de poco tiempo él estaría columpiándose por los mismos y eso le causaba una gran emoción pero también nervios. Ya que columpiarse por los edificios a decenas de metros era muy diferente balancearse por cadenas o telarañas a menos de 15 metros, ya que sí, también había empezado a columpiarse con sus telarañas durante su entrenamiento, pero tampoco podía hacer mucho ya que era un espacio bastante pequeño y muchos lugares a los cuales podría sujetarse y todo eso. ¿Estás listo? Preguntó Peter teniendo una pequeña sonrisa debajo de su máscara, a la vez que colocaba una de sus manos sobre el hombro de su aprendiz, el cual asintió con la cabeza un poco nervioso pero muy seguro de lo que iba a hacer. Luego de que hagamos esto, habrían cientos de titulares nuestros hablando mayormente de ti. ¿Ya tienes un nombre para tu Spider-Man? Realizó una nueva pregunta Peter viendo a su compañero arácnido. El cual colocó una mano debajo de su mentón para decir: bueno, la verdad parece que tú no pensaste demasiado para tu nombre, acusó discretamente Naruto a su mentor por el nombre tan básico que se había puesto, provocando que Peter baje su cabeza un poco desanimado haciendo sonreír ligeramente a Naruto debajo de su máscara. Así que yo tampoco pensé demasiado en mi nombre, así que solamente seré Black Spider. Provocando que Spider-Man sonría ligeramente escuchando el apodo que se había colocado su aprendiz, siendo así que el superhéroe soltó el hombro de Naruto y ambos dirigieron su mirada al frente, siendo que Peter dijo: un pájaro para aprender a volar primero tiene que hacerlo, y en tu caso, una araña para aprender a balancearse por una gran ciudad y no en una fábrica abandonada, también tiene que intentarlo. Provocando que su aprendiz asienta con la cabeza, tome una profunda respiración y comience a dar varios pasos hacia atrás a la vez que los latidos de su corazón comenzaban a aumentar drásticamente por los nervios que se le iban acumulando. ¿Hacia dónde vamos? Preguntó Naruto mientras veía a su maestro, el cual se encogió de hombros para decir: a donde tú quieras, primero podemos pasear un rato y resolver algún que otro crimen simple, luego te llevaré a un lugar en el que tengo sospechas de que un viejo amigo mío ha vuelto a causar problemas por la ciudad, respondió despreocupadamente Spider-Man a la vez que se tomaba el mentón y miraba al cielo recordando algunas pistas que había obtenido recientemente sobre que cierto calvo enorme podría estar nuevamente rondando por la ciudad. Siendo así que Naruto asintió varias veces con la cabeza rápidamente, hasta que nuevamente tomó una gran respiración y sin pensarlo dos veces comenzó a correr rápidamente a lo largo del techo, puso un pie sobre la cornisa y dio un salto en largo, pasando así al lado de Spider-Man el cual solo se mantenía expectante. Y con Black Spider, el héroe había comenzado a caer a grandes velocidades hacia el suelo, provocando que se ponga un poco nervioso, y las fuertes ráfagas de viento que chocaba contra su máscara y la traspasaba ligeramente no ayudaba demasiado a no incrementar sus nervios, ya que esta era una sensación que nunca antes había sentido, era algo completamente distinto a las inocentes cadenas o telarañas que solía utilizar en la fábrica. Pero sabía que no la podía cagar en su primer debut por así decirlo, así que intentando despejar lo más posible su mente, extendió su mano al aire mientras hacía la típica pose de manos de Spider-Man, provocando que su lanzador de telarañas se active, y como su nombre lo decía, de allí salió disparada una fuerte, resistente pero delgada telaraña que se pegó a uno de los edificios, y recordando su entrenamiento, el primer tramo del viaje lo pasó únicamente con una mano, para cuando comenzó a ascender por el impulso extendió sus piernas hacia adelante como si estuviera en un columpio, provocando que ascienda aún más.
Y estando ya en lo más alto que podría llegar con esta telaraña, Naruto, recordando su entrenamiento, soltó la red para extender su otra mano y realizar un gesto con su mano, el cual provocó que otra telaraña salga disparada y se pegue a un edificio cercano, siendo así que realizó los mismos movimientos que en la anterior telaraña. Todo eso siendo visto por Peter, que se mantenía en el mismo edificio que antes, pero viendo cómo su aprendiz comenzaba a alejarse no pudo evitar sonreír y sin siquiera tener que tomar carrera, dio un gran salto arrojándose del edificio, pero con una experiencia mucho más superior a la de Buck Spider. Spider-Man extendió su mano al aire provocando que al realizar un gesto con su mano, una telaraña haya salido disparada de su muñeca y comenzó a columpiarse por la ciudad estando varios metros detrás de su aprendiz, el cual estaba respirando agitadamente por los nervios que estaban atacando su mente, pero él únicamente hacía a que esos nervios se mantengan en su cabeza y no afecten a su cuerpo. El chico en esos momentos sentía como la adrenalina corría por todo su cuerpo, cosa que le permitía tener una mayor resistencia y velocidad. El chico enmascarado no podía negar que esa sensación le estaba gustando un poco, junto a que las vistas de la ciudad desde esa altura eran increíbles. Aunque otra cosa que se había dado cuenta el héroe, fue que la gente que estaba en el suelo estaban completamente impresionados, mientras se formaban murmullos o en algunos casos gritos directamente viendo a Black Spider. ¿Quién es ese?, preguntó un transeúnte sorprendido viendo al enmascarado, dándose cuenta de que no podía ser Spider-Man porque su traje era muy diferente, además de que este tipo era más pequeño. ¿Será Spider-Man?, preguntó una mujer a su lado mientras tenía un tono de voz bastante inseguro. Pero fíjate, su traje es bastante diferente, además que en cuerpo es más pequeño, dijo otra persona mientras miraba con atención al enmascarado a muchos metros por encima de ellos columpiándose como el tan famoso Spider-Man. Todo eso a la vez que la gente comenzaba a acercarse al lugar, y los que estaban en autos pasando por la zona se detenían para ver a la figura que rápidamente se estaba acercando a ellos. Ya que Black Spider, queriendo dar un poco de show, estando tan arriba, comenzó a caer rápidamente en picada, haciendo que todos los civiles inhalen nerviosamente temiendo por la vida de este sujeto que había aparecido de la nada, pensando que una desgracia pueda ocurrir en breve si es que Spider-Man no aparecía de repente para evitar su caída, ya que ellos desde su lugar poco podían hacer. PFF, solo debe ser un farsante, decía un hombre viendo a la figura en caída del aparecer nuevo héroe, al cual él, como lo acababa de decir, no debía ser más que una farsa de un niño queriendo lucirse un poco, cosa que también era verdad en realidad, pero de farsa no había mucha, la verdad. Y la otra gente que estaba alrededor del área comenzó a sacar su cámaras o celulares que tuviesen a mano, para así comenzar a sacarle fotos al desconocido que estaba cayendo en picada al suelo. Siendo así que Black Spider, estando ya a pocos metros del suelo, los cuales podrían considerarse unos 15 más o menos, extendió su mano al aire nuevamente mientras lanzaba una telaraña la cual se pegó a un edificio, para que así se haya sujetado a la misma y cayó un par de metros más hasta casi chocarse contra los techos de los autos, pero afortunadamente el superhéroe logró ascender mientras dejaba una pequeña ráfaga de aire tras su paso, provocando que todos los civiles que estaban rodeando la zona suelten en conjunto fuertes gritos a la vez que decenas de flashes de las cámaras habían aparecido, ya que todos comenzaron a sacarle foto al nuevo enmascarado del cual no sabían absolutamente nada.
Aunque por la impresión que les había generado este nuevo héroe, no se dieron cuenta de que el propio Spider-Man había realizado la misma acrobacia dejando una ráfaga de aire tras su paso, hasta que fue demasiado tarde, pero afortunadamente los más atentos lograron sacarle decenas de fotos. Será un nuevo compañero de Spider-Man, exclamó uno de los civiles impresionado viendo cómo los dos enmascarados se alejaban del lugar columpiándose habilidosamente por los edificios. Pero si es solo un niño, exclamó otra mujer con miedo en su voz por la seguridad del nuevo enmascarado. Pero si el propio Spider-Man se rumorea que también empezó como un adolescente y míralo ahora, además, si este chico es su compañero tendría la asesoría del propio Spider-Man, habló otra persona aportando su pequeño granito de arena, a la vez que más rumores u opiniones comenzaron a formarse entre la multitud impresionada. Aunque volviendo ya con nuestro dúo de superhéroes, el mayor de los dos alcanzó al chico que estaba haciendo su debut, el cual ya estaba agarrando más confianza a la hora de balancearse por los edificios. Sí que te luciste allí atrás, ¿eh? Incluso yo estuve a punto de ir a tu posible recate. Habló Spider-Man estando a pocos metros de su aprendiz con un tono de voz burlón, provocando que Black Spider diga: "Oh vamos, seré nuevo en esto, pero no un idiota", se quejó el nuevo superhéroe mientras rodaba los ojos bajo su máscara, a la vez que extienda su mano al aire para lanzar una telaraña y seguir balanceándose. Bueno, un poco de idiota sí que eres, continuó bromeando el castaño mientras reía ligeramente, provocando que el más joven agache ligeramente su cabeza. Lo que tú digas, habló en un tono de voz un poco cansado sabiendo que no tenía que discutirle a su amigo, el cual rió un poco más debajo de su máscara. Entonces, ¿a dónde vamos? Preguntó nerviosamente Black Spider mientras recordaba cómo su maestro anteriormente le había dicho que irían a donde él quisiera, pero la verdad no tenía ni idea de a dónde ir. Ya te lo dije chico, iremos a donde tú decidas, aún es temprano para ir al lugar al que planeé para que vayamos, respondió el superhéroe dándose cuenta de que su compañero no tenía ni idea sobre a dónde dirigirse. Pero él no iba a interferir ya que el joven tendría que aprender él solo por dónde patrullar. Tal vez, oh, decía el héroe inexperto viendo a todos sus alrededores con la esperanza de poder decidirse a dónde ir, siendo que para su muy buena suerte se comenzó a escuchar una fuerte sirena de policía, cosa que los hizo girar su cabeza hacia donde provenía el abrumador sonido. Uf, salvado por la sirena, dijo Black Spider sin siquiera tener vergüenza en admitir que no se había decidido a dónde ir, cosa que Spider-Man ya había notado obviamente, pero tampoco es como si lo pudiera regañar por eso. Bien, entonces, vayamos a ver qué sucede. Black Spider, decía el héroe con mayor edad mientras rápidamente apuntaba hacia la dirección en la que iban los coches de policía, siendo así que disparó su telaraña doblando así habilidosamente una esquina, provocando que su aprendiz dándose cuenta de que ya se había girado, hizo lo mismo para que ambos así comiencen a aumentar la velocidad en la que se balanceaban por los edificios, provocando que no se tarden demasiado hasta llegar hasta los coches de policía que se dirigían rápidamente al lugar que los habían citado, siendo así que Spider-Man le dijo a su compañero: "Sé que esto puede sonar muy mal, pero ahora mismo nos soltaremos de las telarañas y aterrizaremos sobre el techo de los autos, así les preguntaremos a los policías cuál es el delito y su ubicación", hablaba tranquilamente el héroe mientras se columpiaba por la ciudad ya estando completamente acostumbrado a esto. ¿En serio quieres que haga eso?
Preguntó Black Spider sin poder imaginarse que él pueda hacer algo así. Oh vamos, no es tan difícil en realidad, y lo acabas de hacer hace unos minutos, ¿no lo recuerdas? Spider-Man recordándole a su amigo el momento en el que había bajado casi hasta la altura del suelo, ahora la única diferencia era que no tenía que volver a subir, a lo que la nueva araña abrió ligeramente los ojos recordando ese suceso. Está bien, habló el nuevo héroe con un tono de voz aún manteniendo un poco de preocupación, pero ahora ya estaba más seguro que hace 10 segundos, siendo así que su maestro asintió con la cabeza para dejar de columpiarse y comenzar a caer en picado sin ningún tipo de miedo o algo similar, cosa que Black Spider aún mantenía ligeramente, pero repitió la acción de su maestro y ambos así caían rápidamente del aire por las leyes de la gravedad. Y así, siendo que Spider-Man era el más cercano al suelo y las patrullas de policía, estando ya a pocos metros de los coches, extendió su mano al aire para colgarse ligeramente de la telaraña que se había pegado al edificio, para así caer sobre el techo del carro de policía, el cual se agitó ligeramente por el miedo que había sentido momentáneamente. Hola, exclamó Spider-Man a la vez que se inclinaba sobre el auto y miraba al conductor por la ventana, siendo así que el hombre se tranquilizó un poco pero no había quitado el susto que le había pegado. Ese Spider-Man, exclamó sorprendo el oficial de policía ante la presencia del tan querido héroe, el cual rió ligeramente para decir: sí, el original Spider-Man, con un tono de voz siempre animado, a la vez que sonreía ligeramente su máscara, para que al poco tiempo alce su cabeza al aire para ver su aprendiz que se estaba acercando rápidamente a su posición. ¿De casualidad sabes a dónde están yendo todas esas patrullas? Y si es un crimen, ¿me podrías también decir de qué tipo? Preguntaba el enmascarado alegremente con preguntas bastante simples pero que las necesitaba saber. Eh. Oh. Sí, sí, nos estamos dirigiendo hacia un robo a un bank, ¡qué mierda! Exclamó el policía mientras al principio explicaba la situación al superhéroe, aunque de repente sintió un segundo impacto sobre el techo de su coche, uno similar al de Spider-Man, pero mucho más brusco. Lo siento. Soy nuevo en esto, exclamó Black Spider luego de escuchar la queja del conductor, provocando que también se incline a un lado del coche para ver al policía por la ventana y decir las anteriores palabras dichas. ¿Y este quién es? Preguntó el policía confundido por la presencia de este nuevo y extraño enmascarado, provocando que el superhéroe más experimentado responda: es una larga historia, así que por favor dime el delito y la ubicación del mismo, pidió el héroe queriendo dirigirse ya de una vez a la escena de crimen y dejar de perder tiempo, provocando que el policía asienta varias veces entendiendo que no era momento para ese tipo de preguntas. Se reportó un robo a un banco que está ubicado en Broadway 1350, se cree que son al menos 8 asaltantes, armados y con rehenes. Hace poco nos acaban de avisar que necesitaban refuerzos ya que los ladrones no precian que se iban a rendir tan fácil, terminó de explicar el policía diciéndole a ambos héroes todo lo que sabía hasta el momento. Muchas gracias por la información, señor policía, decía alegremente Spider-Man mientras le levantaba el pulgar al hombre, el cual asintió con la cabeza un poco impresionado, pero rápidamente se recuperó y continuó conduciendo. Muy bien, chico, ya sabes, Broadway 1350, habló el superhéroe viendo a Black Spider que había puesto mucha atención a las palabras del policía, siendo así que luego de escuchas todo junto a las palabras de su amigo,
también asintió con la cabeza entendiendo a dónde irían. Y así sin más, sin previo aviso, Spider-Man dio un gran salto mientras extendía su mano al aire para al poco tiempo lanzar una telaraña y comenzar a balancearse habilidosamente hacia la escena del crimen, dejando así únicamente al héroe menos experimentado solo, pero sin querer quedarse atrás. Black Spider también dio un gran salto para comenzar a columpiarse con sus redes detrás de su maestro con distinto al banco al cual estaban robando en esos momentos. Todo eso mientras que el policía que estaba conduciendo el coche se quedó impresionado viendo a Black Spider, ya que nunca se había imaginado que podrían existir dos Spider-Man, pero también lo hizo sacar una pequeña sonrisa ya que ahora no solo tendrían un protector, sino que dos. Varias calles más tarde. Aterrizando sobre un edificio de un tamaño mediano, tanto Black Spider y Spider-Man veían como al frente suyo se encontraban varias patrullas de policía rodeando un banco tampoco demasiado grande, aunque eso no quitaba que en su interior se encontraban unos criminales con rehenes que peligraban en todo momento. Muy bien, ha llegado tu momento Black Spider, decía el héroe más experimentado viendo a su aprendiz, el cual se encontraba mirando toda la escena enfrente suyo. Busca una forma de entrar y dale una paliza a esos chicos malos, dijo Spider-Man a la vez que daba varios golpes al aire teniendo un tono de voz animado, a lo que Black Spider asintió con la cabeza y no dijo nada, ya que se encontraba observando detenidamente el edificio. Ahora mismo tranquilamente podría entrar rompiendo alguna de las ventanas del edificio, pero eso únicamente le traería problemas, ya que la policía le podría empezar a disparar, cosa que también se repetiría con los asaltantes, junto a que hacer eso en su debut sería dar una muy mala impresión, cosa que no quería. Y para su suerte, luego de unos segundos, recordó como cuando habían llegado hasta este lugar, había notado como del otro lado de este edificio se encontraba la rejilla de un ducto de ventilación, así que aprovechando su pequeño tamaño por así decir, podría entrar por ahí y colarse dentro del mismo de una forma sigilosa. Ya lo tengo, habló el rubio enmascarado a la vez que se paraba ligeramente de su lugar siendo visto por su maestro el cual le dio un pulgar arriba para decir. Entonces ve y haz lo que tengas que hacer, yo me quedaré afuera, pero si se te complican las cosas entraré a ayudarte, explicaba el trepamuros viendo a Black Spider, el cual asintió con su cabeza al menos sabiendo que tenía un seguro por si las cosas se le salían de control. Muy bien, aquí voy, decía el nuevo héroe mientras tomaba una gran respiración, para así al poco tiempo colocar su pie sobre la cornisa y dar un gran salto, para así extender su mano al aire, lanzar una telaraña y balancearse hacia el otro lado del edificio, provocando que por un momento los policías dirijan su atención hacia el sorprendidos, y también haciendo que lo mismos le empiecen a gritar para que se aleje de allí sin entender la presencia del nuevo héroe, aunque este último detalle los polis no lo sabían. A lo que por su parte Black Spider ignorando las advertencias de los policías, impresionantemente, al menos para los policías, se pegó en una de las paredes del banco, dejando así aún más atónitos a los oficiales ya que se acababan de dar cuenta que este mismo chico llegó hasta ese lugar balanceándose con telarañas, y definitivamente no era Spider-Man, al menos no el que ellos conocían. Pero volviendo al tema, en esos momentos Black Spider estando al lado de una de las rejillas de ventilación, rápidamente colocó una de sus manos sobre la superficie metálica, y la pegó a la misma, para así,
Con un fuerte tirón arrancó la rejilla de los tubos de ventilación, para al poco tiempo así entrar en la misma y comenzar a arrastrarse por el estrecho ducto en el cual casi apenas cabía. Siendo así que el nuevo héroe sentía como su respiración se volvía un poco más pesada por el tan apretado lugar en el que se encontraba, pero ignorando ese hecho, el enmascarado continuó su camino hasta finalmente llegar hasta una rejilla que daba a los mismos conductos que él se encontraba obviamente, pero lo que a él le interesaba era que desde allí podía ver casi todo el panorama debajo suyo. Hay 6 al menos criminales, y mínimo 14 rehenes. Dos de los ladrones se encuentran vigilando a los rehenes que estaban separados en dos grupos en los extremos de la sala, otros dos criminales están cuidando la puerta de entrada, y los otros dos cuidan la puerta que muy seguramente lleve a la parte trasera del edificio, donde se encuentra la bóveda, y como dijo el otro policía, parece que son 8 ladrones, así que los 3 que faltan deben estar en la parte trasera del edificio. Analizaba el chico la situación que se encontraba enfrente de sus ojos, siendo que rápidamente se dio cuenta de otro detalle. Y como también dijo ese poli, los ladrones también poseen armas de fuego y cuchillos, así que debo ser bastante cuidadoso, hablaba Black Spider mientras se arrastraba un poco más en el ducto, para así dejar la parte de sus pies sobre la rejilla, a la vez que daba ligeras respiraciones para prepararse mentalmente para lo que iba a hacer. Así que debo ser rápido, se dijo a sí mismo el chico, a la vez que tomaba una última gran respiración a la vez que cerraba los ojos, para así de golpe abrirlos y levantar ligeramente sus pies para al poco tiempo estamparlos con fuerza sobre la rejilla, provocando que la misma salga disparada de su lugar. Aunque eso no había sido lo único que salió disparado, ya que, por inercia, Black Spider también salió rápidamente del ducto mientras extendía completamente sus piernas hacia el frente, junto a que con sus dos manos apuntaba a uno de los criminales y lanzaba una telaraña que impactó a los lados del mismo, siendo así que utilizó las nuevas redes para tomarlas fuertemente y utilizarlas para impulsarse aún más. Alguien ha pedido a domicilio un nuevo super increíble héroe arácnido. Exclamó Black Spider mientras gritaba sin ningún tipo de vergüenza, a lo que por su parte los criminales, cuando se dieron cuenta de la presencia de Black Spider, rápidamente uno exclamó: ¿Qué demonios? Sin entender quién se supone que era esta figura encapuchada, aunque rápidamente recibió respuesta de otro de sus compañeros, el cual le dijo: solo dispárale. Es una amenaza para el atraco. Gritó el hombre que estaba cuidando la puerta de la entrada, a la vez que rápidamente comenzaba a disparar a Black Spider, el cual estaba dirigiéndose rápidamente hacia su compañero que estaba cuidando la puerta que los llevaba a la bóveda. Siendo así que cuando comenzó a disparar, todos los rehenes comenzaron a gritar por el miedo que sentían al escuchar y ver el tiroteo que comenzó a desarrollarse, aunque para mala suerte del atracador que comenzó a disparar, sus compañeros no lo hicieron ya que habían quedado en shock por la aparición de un nuevo adversario, añadiéndole que no le había dado ni una bala a Black Spider, el cual con grande acrobacias estando en el aire, esquivó todas y cada una de las balas que le habían lanzado, para que al final nuevamente extienda sus piernas completamente. ¿Acaso sus madres no les enseñaron que jugar con armas de fuego es malo? Parece que tengo que darles una paliza para que aprendan, exclamó el nuevo héroe luego de haber esquivado todas las balas acrobáticamente, para así impactar sus pies contra el rostro de uno de los atracadores, el cual al recibir su golpe cayó inconsciente por la fuerza del mismo.
Aunque sin quedarse únicamente ahí, Black Spider teniendo aún sus pies sobre el rostro del atracador, utilizó al mismo como una base para así dar un salto provocando que el criminal caiga al suelo por la fuerza que había utilizado para saltar. Y estando aún en el aire, viendo como el criminal que había reaccionado primero estaba recargando su arma, rápidamente extendió una de sus manos hacia donde se encontraba el tipo y lanzó una telaraña, la cual se pegó al arma de fuego y de un tirón se la quitó de las manos para arrojarla hasta la pared de la sala, aunque como seguro también le lanzó otra telaraña para pegarla a la misma. ¿Acaso no escuchaste lo que dije? Parece que debo darte unas clases personales. Así cuando cayó finalmente al suelo, se agachó ligeramente sobre una de sus piernas mientras extendía sus brazos hacia los lados estando en medio de la gran sala, en la cual se había formado un silencio por varios segundos ante su repentina y asombrosa llegada. ¿Pero qué esperan? Disparen. Exclamó nuevamente el criminal que había reaccionado primero que nadie, intentando que sus compañeros también lo hagan, ¿o no? No lo harán. Exclamó el nuevo héroe mientras veía como el resto de los asaltantes comenzaban a apuntar sus armas hacia él, sabiendo que si un tiroteo comenzaba los rehenes que estaban protegidos detrás de unas mesas de concreto saldrían lastimados por algún rebote de las balas. Aunque volviendo al tema, dando un gran salto al aire mientras notaba como los otros 4 asaltantes que quedaban en la sala estaban a punto de apretar el gatillo de sus armas. Mierda, son 4 armas y solo tengo 2 manos con 2 lanzadores de telaraña, no es como si tuviese lanzadores en los pies, así que debo quitarles las armas rápidamente a 2 y seguir con los que quedan, hablaba el enmascarado en su mente ideando un plan para seguir. Siendo así que rápidamente extendió sus manos a los lados mientras apuntaba nuevamente a las armas de los criminales y les lanzó una telaraña, las cuales atraparon los cañones de cada una y de un fuerte tirón se las quitó de las manos para así comenzar a volar hacia su posición. Aunque rápidamente tuvo que dar una voltereta hacia atrás en el aire para comenzar a esquivar unos balazos que le empezaron a disparar, ya que además sintió como su sentido arácnido se activaba, y así, pegándose en un pilar a varios metros del suelo, vio como las 2 armas que acababa de quitarle a los ladrones cayó al suelo para así rápidamente lanzarle una nueva telaraña para pegarlos al mismo. Y tampoco tuvo mucho tiempo para quedarse en ese pilar, ya que los 2 ladrones que les quedaban armas le empezaron a disparar, aunque justo en ese momento, Black Spider se lanzó al techo para dar una vuelta en el aire y pegarse a la superficie, para así comenzar a correr un par de metros mientras escapaba de los disparos de los criminales, aunque sin avanzar tampoco demasiado, el enmascarado dio un salto mientras nuevamente se daba la vuelta y aterrizaba sobre los hombros de uno de los ladrones. Oye, está bien si estoy aquí. No hay problemas, ¿verdad? Bromeaba Black Spider estando en cuclillas sobre los hombros del tipo, siendo que los balazos se habían detenido ya que el otro hombre había parado de disparar para no dañar a su compañero, el cual comenzó a moverse lo más posible mientras exclamaba: «Maldita rata. Bájate de mí». A la vez que con una mano golpeaba lo más fuerte que podía la pierna del superhéroe, a la vez que con la mano que sostenía su arma lo intentó disparar, aunque antes de que pueda disparar, Black Spider la recogió con sus propias manos y la arrojó también a un lado para pegarla con una red. ¿Acaso no sabes que tienes que ser amables con los desconocidos? Porque estás dando una muy mala impresión en estos momentos, amigo, no soy una rata, ¿sabes? Explicaba con un tono ligeramente arrogante de voz,
aunque era uno falso, mientras se levantaba ligeramente de los hombros del tipo mientras decía: soy el nuevo súper increíble y asombroso héroe Black Spider. Exclamó el enmascarado a la vez que comenzaba a lanzar repetidamente telarañas a los ojos del criminal para nublarle la visión, provocando que el tipo comience a gritar mientras ahora se enfocaba en querer quitarse las redes químicas de la zona de sus ojos, a lo que Black Spider utilizó sus hombros como una base para saltar, y le lanzó una telaraña la cual lo pegó a la pared, siendo así que estuvo a punto de ir tras el último criminal que estaba armado. Vido algo que lo hizo abrir los ojos totalmente impresionado y a la vez asustado, ya que notó como el primer criminal que había tomado la iniciativa de acabarlo, repentinamente se había acercado a uno de los rehenes y sorprendentemente sacó un cuchillo de su calzado para colocarlo en la yugular del pobre hombre, que por obvias razones se había puesto muy nervioso y asustado, junto a que comenzaba a sudar por todos los sentimientos súper alterados y al extremo que sentía. No es un paso más, insecto. Amenazaba peligrosamente el hombre mientras acercaba aún más la filosa navaja al cuello del rehén, el cual estaba temblando mientras que pequeñas lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos ante el pensamiento de perder la vida. Siendo así que Black Spider, estando en el aire, rápidamente bajó al suelo mientras seguía las órdenes del criminal, aunque no lo sería por mucho tiempo, ya que tenía que idear una forma en la que podría incapacitar al hombre y que el rehén no salga lastimado. Mierda, el tipo tiene el cuchillo demasiado cerca de la yugular, cualquier movimiento repentino podría hacer que corte al rehén. Mierda, ¿qué se supone que haga ahora? Exclamaba el nuevo superhéroe nerviosamente pensando en las opciones que podría obtener. Aunque para su mala suerte no pudo pensar durante mucho tiempo, ya que del otro lado escuchó otro grito y que no parecía la voz de ninguno de los criminales, provocando que cuando note de quién era el grito, confirmó sus sospechas de que era otro rehén, el cual estaba siendo apuntado a la cabeza con sus armas, además que también notó como dos ladrones más se posicionaban enfrente y atrás suyos, ya que a esos únicamente los desarmó, pero nunca los capturó, cosa que lo hizo maldecirse a sí mismo. Estás acabado, farsante, decía uno de los matones que estaba al frente suyo con cuchillo también en mano, a la vez que comenzaba a acercarse junto a su compañero que estaba detrás suyo, siendo así que Black Spider apretó ligeramente sus puños pensando en qué podría hacer. Y por otro lado, sin que el joven héroe se dé cuenta, Spider-Man también se había infiltrado dentro del edificio por la misma ventilación que él, mientras decía: vamos Black Spider, tú puedes con esto, se dijo a sí mismo el superhéroe apoyando a su aprendiz, el cual se encontraba en una situación apretada pero sabía que él podía zafarse, pero por si acaso tenía que estar presente como él lo había dicho. Siendo así que volvemos con nuestro protagonista, el cual se puso un poco tenso preparado para la pelea que se desarrollaría en los próximos segundos, pero debajo de su máscara, poniendo una mirada firme en su rostro dijo: si creen que soy un farsante, pues vengan aquí y demuéstrenmelo, con un tono de voz bastante serio, ya dejando los chistes de lado, provocando que los dos hombres comiencen a correr rápidamente hacia él mientras apretaban fuertemente sus puños y aumentaban el agarre sobre los cuchillos. Aunque justo en ese momento,
Black Spider sintió como su sentido arácnido se disparaba a niveles increíbles, y no trataba de estos simples matones, ya que ya se había acostumbrado a los que estos tipos le provocaba, pero esto era algo mucho más peligroso al parecer, siendo así que giró su cabeza hacia atrás para ver a la pared que los separaba a ellos de la bóveda, en la cual muy seguramente se encontraban los tipos que faltaban. Y lo que vio, aparte de cómo el puño del criminal se acerca peligrosamente a él, fue como la misma pared repentinamente estallaba en mil pedazos por una explosión que se había provocado desde la bóveda, provocando que en ese momento Naruto abra los ojos completamente sorprendido, aunque más que por la explosión, se sorprendió de una mala manera viendo como cientos de escombros comenzaban a volar hacia los rehenes, los cuales aquí sí o sí saldrían heridos. Y justo en ese momento, toda la perspectiva de Naruto se puso en cámara lenta, a la vez que se le ocurría un plan el cual tal vez no sería el mejor, pero sí lo primero que se le había ocurrido que podría llegar a funcionar. Siendo así, que lo primero que hizo fue mover su cabeza hacia un lado dejando así pasar casi por completo el brazo del criminal, al cual lo había tomado por esa misma extremidad, para así utilizar una técnica de combate, y al poco tiempo utilizó un poco de fuerza para jalar al hombre hacia el otro lado utilizando sus hombros, provocando que el tipo impacte contra su compañero, para así dar un salto hacia atrás mientras le lanzaba una telaraña para pegar a ambos al piso. Y así colocarse a un par de metros atrás de los rehenes en el medio de la sala, para así comenzar a lanzar repetidamente sus telarañas hasta formar un gran muro a sus lados para frenar los escombros, cosa que para su suerte había hecho, aunque también se llevó unos grandes y dolorosos golpes en la espalda por los escombros que no se dirigían al muro que había formado. Aunque en los más o menos 4 segundos que había pasado todo es, el superhéroe notó como los criminales también parecían que se habían sorprendido por la explosión que se había formado. Era como si ellos tampoco creían que la bomba tendría esa magnitud. Pero entiendo como la mayoría de escombros ya habían impactado contra su muro improvisado, soltó los extremos de las redes que estaba utilizando para el mismo, y dio un gran salto hacia el que tenía un arma en la mano apuntando a un rehén, aunque ahora se encontraba con la guardia baja por la repentina explosión. Siendo que el superhéroe aprovechó esa situación para pararse sobre los hombros del saltante y se agachó en cuclillas para quitarle su arma con la mano, y con la cual apuntó hacia el otro hombre que estaba con el cuchillo en la mano, el cual por instinto giró su cabeza hacia él mientras exclamaba: "Te dije que no dieras ni un paso más. Ahora este tipo está acabado por tu culpa", exclamaba el hombre a la vez que nuevamente acercaba la navaja a la yugular del rehén, el cual comenzó a gritar mientras intenta zafarse del agarre, provocando que Black Spider sin decir nada apuntó con más precisión el arma hacia el criminal, el cual pensó que lo iba a disparar con la misma, así que si moría o salía herido, se llevaría a alguien consigo. Aunque para su sorpresa, Black Spider únicamente había utilizado el arma para camuflar que con su otra mano había lanzado rápidamente una telaraña, la cual se pegó en el cuchillo y lo intentó atraer hacia él, aunque el hombre tenía demasiada fuerza y no pudo hacer demasiado, aunque sin desanimarse, rápidamente lanzó otra telaraña con la mano que sostenía el arma, y la red pasó por al lado de la cabeza del criminal, el cual se giró para ver a la misma pensando que había errado, aunque cuando devolvió su mirada al frente, notó como Black Spider se acercaba rápidamente hacia él con sus pies extendidos firmemente, siendo así que el ladrón intentó colocar al rehén para utilizarlo como escudo humano.
aunque con lo que no contó, fue que el héroe enmascarado lo que hizo fue colocar su pie sobre su hombro para utilizarlo como base y dar un pequeño salto, el cual le permitió dar un giro de 180 grados, siendo que durante el giro nuevamente lanzó unas telarañas las cuales se pegaron por detrás de los hombros del criminal, al cual Black Spider, aterrizando en el suelo, dio un fuerte jalón hacia él, a la vez que levantaba su pierna hasta la rodilla y le propinaba un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente casi al instante. Siendo así que Black Spider, luego de hacer eso, se quedó unos segundos respirando agitadamente pensando que esto se había acabado, aunque rápidamente notó como el rehén que estaba aprisionado por el criminal que acababa de tumbar seguía en el mismo lugar, haciendo que él diga: «Señor, vuelva con los demás, ya saldrá de aquí en breves», habló el joven héroe mientras colocaba un hombro sobre el tipo, el cual asintió nerviosamente y varias veces mientras decía: «Ese sí, gracias», mientras comenzaba a caminar temblorosamente hacia los otros rehenes para estar más seguro hasta que los policías entren. Siendo que justo en ese momento, el nuevo héroe sintió como su sentido arácnido nuevamente se activaba, para así escuchar como un ruido se escuchaba del otro lado de la sala, y resultó ser que el criminal que no había podido dejar incapacitado por tener que ir al rescate de un rehén, como última esperanza le había disparado la última bala que tenía cargada en su arma con la esperanza de que sea un disparo crítico que acabe con el nuevo héroe arácnido. El cual, como aún no estaba recuperado mentalmente de todo, apenas pudo esquivar el balazo que iba directamente a su cabeza, aunque tampoco es como si se haya salvado del todo, ya que la bala aún así le había rozado el costado de su rostro, por ende, su máscara, la cual se abrió un poco y un pequeño corte se produjo en su mejilla que lo hizo empezar a sangrar ligeramente. Así que luego de eso, Black Spider rápidamente lanzó una telaraña contra el criminal para pegarlo a la pared con su red, siendo que también en ese momento, por el muro de telarañas que aún estaba presente, aparecieron los otros dos criminales que se encargaban de la bóveda teniendo grandes sacos de dinero a sus espaldas. Pero cuando notaron toda la escena que estaba frente a sus ojos simplemente alzaron sus manos al aire mientras decían a la vez: «Me rindo». Siendo que la policía comenzaba a acercarse a la zona del crimen, la cual había sido salvada al parecer por este nuevo héroe arácnido, el cual había notado la presencia de Spider-Man y rápidamente fue con él, siendo así que dio un pequeño salto para llegar hasta la entrada a los ductos donde estaba su compañero pegado a la pared, y se notaba un poco que el héroe se encontraba sonriendo. ¿Y si mejor hablamos afuera? No tardará mucho tiempo hasta que los policías y reporteros lleguen aquí, hablaba Spider-Man a la vez que veía a su aprendiz, para al poco tiempo pasar su mirada detrás suyo, notando como los polis y reporteros, como acababa de decir, comenzaban a acercarse a la zona del crimen, provocando que Black Spider haga lo mismo y asienta con la cabeza, para así volver a entrar al ducto de ventilación para escapar del lugar. Más tarde, comenzando a caminar por unas vigas metálicas a una considerable cantidad de metros del suelo, Black Spider se mantenía lo más sigiloso posible viendo como debajo de él se encontraban un par de hombres armados patrullando una gran sala que estaba repleta de repisas con grandes cajas de madera, aunque en realidad esto era un gran complejo con distintas habitaciones, siendo que tenía que llegar a una que estaba medio alejada de este lugar.
Él en esos momentos se encontraban en una base de unos criminales, a los que Spider-Man le había pedido que los derrote a todos y pueda ver si había algo de información en los archivos digitales o físicos que podría relacionar a un villano y viejo amigo de Peter con un tráfico de armas que había aparecido hace unas pocas semanas según su maestro. Pero volviendo al tema, caminando sigilosamente por las vigas metálicas en el techo, Black Spider se detuvo debajo de uno de los criminales, los cuales no parecía estar demasiado atento a todo, cosa que el nuevo héroe aprovechó, extendió ambas manos hacia el tipo y lanzó un par de redes, las cuales capturaron al hombre y rápidamente soltó una de sus manos para sujetar la red con otra. Siendo así que el héroe comenzó a subir rápidamente al criminal con su red, pero antes de que el tipo pueda gritar, con su ahora mano libre, la extendió mientras lanzaba su telaraña para cubrir su boca, siendo así que cuando llegó hasta él, lanzó una telaraña hacia sus pies y comenzó a sujetarlo de ahí, siendo que pegó la red sobre una de las vigas y comenzó a darle vueltas para empezar a enredar al hombre con su telaraña química, pareciendo que era la presa de una araña capturada en su red, guardándosela para comérsela más tarde, pero dejando de lado simbolismos, el héroe enmascarado no había dejado que haya algún tipo de ruido que lo pudiese delatar. Siendo así que continuando su camino por las vigas, llegó hasta donde se encontraba otro guardia de la sala, para así hacer casi lo mismo que hizo con el anterior, aunque esta vez de una forma un poco más agresiva, ya que cuando lanzó las redes a los hombros del criminal, nuevamente lo alzó pero con más fuerza, levantándolo un par de metros más por arriba de él, pero esta vez nuevamente lo jaló hacia él, aunque más específicamente hacia las vigas, pegándole así un fuerte golpe en el rostro con las mismas, dejándolo así inconsciente y provocando que vuelva a caer al suelo, pero antes de que toque al mismo, Black Spider lanzó un par más de redes las cuales envolvieron al hombre y nuevamente lo dejó colgando de la viga. Siendo así que esa acción se había repetido como con dos guardias más que se encontraban en la zona, provocando que cuando haya acabado con todos, bajó de su posición en las sombras para comenzar a caminar en el suelo y acercarse a una de las cajas de madera. A ver, ¿qué tenemos aquí? Preguntaba en voz baja el nuevo superhéroe, el cual sin mucho esfuerzo, rompió ligeramente la caja cerrada con clavos, para otra como dentro se encontraba repleto de armas, cosa que lo hizo abrir sorprendidamente los ojos ya que no se esperaba que fueran tantas. Bueno, estas sí que son muchas armas. Debo encargarme que cosas tan peligrosas como estas sigan distribuyéndose, o al menos detener esta organización. Así que cerrando como podía la caja de madera, sacó de su bolsillo un mapa digital de las instalaciones, el cual utilizando un pequeño despisto se proyectó un mapa 3D de todo esto, cosa que le parecía bastante impresionante la verdad, aunque tendría que acostumbrarse a cosas como estas. Pero volviendo al tema, ya sabiendo por dónde tenía que seguir su camino, el arácnido rápidamente levantó su cabeza hacia una pared de la habitación, en la cual nuevamente se encontraba una rejilla, aunque esta no era específicamente de ventilación como la que había utilizado en el banco, siendo así que rápidamente dio un salto para llegar sin dificultades a la rejilla, la cual sin tener que siquiera golpearla la abrió y entró dentro, siendo que comenzó a arrastrarse con sus cuatro extremidades ya que no podía ir agachado por lo bajo que era el espacio, aunque agradecía que si era ancho, cosa que sí le permitía respirar con tranquilidad.
Pero siguiendo con el camino de Black Spider, el nuevo héroe no se tomó mucho tiempo para llegar hasta otra rejilla, la cual daba paso a la siguiente habitación que tendría que visitar para llegar a la que verdaderamente le interesaba. Siendo así que cuando llegó hasta la rejilla, notó como debajo suya se encontraba otro guardia, al cual sin ningún tipo de problemas le lanzó una telaraña a la parte baja de su cuello, y de un fuerte tirón lo levantó hasta donde él se encontraba y cuando impactó contra el techo le lanzó una telaraña para pegarlo al mismo estando ya inconsciente por el impacto. Y así, teniendo el camino despejado momentáneamente, Black Spider se lanzó de la rejilla para llegar hasta el suelo y caminar rápidamente hacia un pasillo no muy largo, en el cual al final del mismo se encontró a otro guardia, al cual comenzó a acercarse lentamente sin dejar que sus nervios lo dominen, y ya cuando estuvo a una buena distancia, le lanzó una telaraña a la nuca del hombre, a la vez que lo jalaba para obligarlo a girar su cabeza hacia él, siendo que rápidamente extendió su otra mano y lanzó otra red la cual se pegó a la parte inferior de su mandíbula, siendo que de un último jalón impactó la cabeza del guardia contra el suelo dejándolo así inconsciente, aunque para asegurarle lanzó otra telaraña para pegarlo al piso. Aunque justo en ese momento su sentido arácnido se activó para avisarle que un ligero peligro se acercaba, siendo que rápidamente lanzó sus telarañas a las vigas del techo y las utilizó para impulsarse y llegar a las plataformas de hierro, siendo que justo en ese momento otro guardia entró a la sala ya que creía haber escuchado algo. Aunque lo que nunca se hubiese esperado era que sintió como algo se pegaba a sus hombros, se levantaba varios metros en el aire y casi lo último que vio fue a Black Spider, aunque él no sabía su nombre, quien lo empujó contra la vida y quedó inconsciente, para que así el superhéroe lo envuelva con sus telarañas y lo deje colgando. Para así, sin decir nada, el héroe enmascarado se acercó a otra rejilla para meterse en el conducto y avanzar varios metros de una forma segura en la cual nadie lo vería, cosa que estaba bastante bien si no quería que lo descubriesen, aunque tampoco se quedó mucho tiempo allí arriba, y que, al poco tiempo, nuevamente bajó por una rejilla y se posicionó pegado a la pared, notando como dos guardias se encontraban hablando en un área bastante grande similar a la que se había encontrado al principio de todo, pero volviendo al tema, sabiendo que, si intentaba hacer algo ahora, su compañero podía avisar que había un intruso en el lugar, cosa que no le convenía para nada. Así que, sabiendo de eso, Black Spider rápidamente lanzó una telaraña, pero no hacia ninguno de los guardias, sino a una caja cercana que se encontraba, distrayendo así a uno de los guardias el cual se acercó pensando que era una rata, siendo que ese tiempo Black Spider lo había utilizado para atrapar y enrollar el otro guardia en su telaraña y dejarlo colgando en una pequeña viga de metal sobresaliente. Siendo así que en esa sala únicamente había quedado el guardia que había ido a ver qué pasaba en la caja, cosa que el enmascarado había aprovechado para dar un pequeño salto hacia él y le arrojó una telaraña al cuello, cosa que lo había puesto con la guardia alta, aunque lamentablemente fue muy tarde, ya que Black Spider se acercó a altas velocidades sobre él, para así colocar su mano sobre su cabeza, y casi todo su cuerpo sobre la espalda, provocando que el guardia caiga al suelo mientras el héroe golpeaba su cabeza fuertemente contra la dura superficie dejándolo así inconsciente. Y sin tomarse mucho tiempo más,
El enmascarado alzó nuevamente su mirada al techo, más específicamente a una esquina superior a la izquierda, en la cual se encontraba un agujero de ventilación el cual no entendía mucho su propósito, pero bueno, el joven héroe lanzó sus telarañas hacia ese lugar y las utilizó nuevamente para impulsarse y llegar hasta el lugar, siendo que se pegó a la pared para pronto pasar a caminar a cuatro patas por el techo, para así pasar a la siguiente habitación en la cual se encontró más guardias con los que acabar. Aunque en realidad los guardias se encontraban en la entrada de otra habitación, siendo así que rápidamente el joven héroe se soltó del techo y cayó nuevamente sobre unas vigas metálicas, siendo que notó que nuevamente si capturaba a uno de los guardias, el otro tendría tiempo de avisar al resto. Así que utilizó nuevamente su telaraña para provocar un ruido y distraer al menos uno de los hombres, cosa que para su suerte funcionó, y como las anteriores veces, el joven enmascarado arrojó telarañas sobre los hombros del tipo, lo alzó hasta su altura, lo golpeó contra las vigas dejándolo inconsciente para envolverlo en un capullo de telaraña y dejarlo colgando. Y justo en ese momento, también notó como el guardia que había ido al lugar donde lanzó su telaraña comenzaba a volver, provocando que, sin pensarlo demasiado, Black Spider lanzó unas telarañas a los lados del hombre para saltar y utilizarlas para impulsarse, a la vez que cuando estuvo cerca extendió nuevamente una de sus manos para atrapar la cabeza del criminal y estamparla fuertemente contra el suelo dejándolo inconsciente. Así que dándose cuenta de que se había expuesto demasiado, rápidamente dio un ligero salto contra la pared a su lado y comenzó a subir un par de metros hasta estar seguro, aunque tampoco se quedó demasiado tiempo allí, ya que aún estando pegado a las paredes, Black Spider pasó por el gran hueco en el que debería ir una puerta pero que no había, aunque eso era seguramente por estética así que no tenía mucha importancia, aunque lo que sí tenía importancia era que más guardias se encontraban en esa habitación, provocando que otra vez comience a caminar por las vigas, para encontrarse con otros dos guardias juntos, y usando la misma táctica de siempre, lanzó una telaraña hacia una dirección en la que no los puedan ver, y cuando uno de los tipos se alejó, Black Spider envió sus telarañas hacia el otro tipo para alzarlo hasta él, golpearlo con las vigas y dejarlo inconsciente, para así envolverlo en un capullo y dejarlo colgando, cosa que también repitió con el siguiente guardia cuando comenzó a acercarse nuevamente a la escena. Solo un poco más, se susurraba a sí mismo el joven héroe caminando por las vigas hasta llegar a otro criminal, siendo que a este como lo hizo un par de veces antes, le pegó una telaraña al cuello y rápidamente se arrojó contra él para estampar su cara contra el suelo y dejarlo inconsciente por la fuerza que había utilizado. Aunque por culpa de haber hecho eso, su sentido arácnido le avisó que algo se aproximaba, y había sido que la puerta que los separaba a él y la otra habitación se había abierto, revelando así a un guardia el cual rápidamente gritó: «Tenemos un intruso», provocando que Black Spider abra los ojos sorprendido y se eche para atrás con unas volteretas bastante impresionantes, siendo que en poco tiempo habían aparecido varios guardias enfrente suyo los cuales estaban bastante fornidos. «Oh mierda, supongo que aquí se acaba el sigilo», se decía a sí mismo el enmascarado sabiendo que ya era hora de propinar un par de golpes a los chicos malos, siendo que el primero comenzó a acercarse a puño limpio, siendo que todos estaban desarmados, pero bueno, mejor para él. Viendo cómo el criminal se acercaba, él hizo lo mismo,
aunque justo en el momento que estaban por chocarse, Black Spider dio una vuelta carnero mientras que en la parte casi final extendió sus piernas al aire propinándole una fuerte patada en la zona inferior de la mandíbula al hombre, aunque sin quedarse ahí. Cuando sus pies tocaron el suelo rápidamente dio un pequeño salto mientras apoyaba sus pies en el suelo y esta vez le daba otra patada, pero de forma horizontal al tipo. Aunque no pudo seguir peleando contra ese hombre, ya que uno de sus compañeros comenzó a acercarse a él, provocando que cuando sus pies hayan tocado nuevamente el suelo, el chico dio un habilidoso salto mientras giraba para terminar detrás del criminal, al cual estando a la mitad del camino, decidió darle una patada en el costado de su cabeza, y cuando siguió girando y llegó un poco más atrás, con la palma de su pie lo empujó a varios metros de distancia a la vez que Black Spider caía al suelo. Pero nuevamente no tuvo mucho tiempo para relajarse, ya que tuvo que dar un pequeño salto hacia el lado para esquivar otro golpe del primer guardia con el que había peleado en ese lugar, cosa que no había desaprovechado. Ya que, habiendo esquivado ese golpe, pudo llegar hasta otro de los criminales al cual nuevamente le realizó una vuelta de carnero para así darle una fuerte patada en el rostro que lo hizo retroceder varios metros, siendo que cuando se puso de pie, Black Spider alzó una de sus piernas para golpear su cabeza como si de un balón de fútbol se tratase. Siendo que, aprovechando la inercia, rápidamente se dio la vuelta y se apoyó en el suelo con sus dos manos para así contraer sus piernas y rápidamente extenderlas nuevamente para darle otro golpe el criminal, el cual salió volando por la fuerza de su golpe que había sido dirigido a la zona de su estómago. Y después de haber hecho eso, el sentido arácnido de Black Spider se volvió a activar, provocando que cuando esté de pie nuevamente tenga que hacerse a un lado, aunque esta vez no se alejó demasiado, ya que como mucho fueron 5 pasos, en los cuales rápidamente dio un salto hacia atrás acompañado de una voltereta en la cual disparó su telaraña contra el cuerpo del tipo y se lanzó hacia él para así impactar contra el sujeto con el peso de todo su cuerpo y se agachó hasta la altura de su cabeza para golpearla fuertemente contra el suelo para dejarlo inconsciente. Y como acaba de pasar recién, su sexto sentido se volvió a activar, lo que conllevó a que sin siquiera mirar del todo, el enmascarado se dio ligeramente la vuelta para pegar su telaraña al rostro de otro de los criminales, al cual atrayéndolo con su telaraña, acompañado de que él también se había parado, le propinó un fuerte golpe en el rostro que lo hizo retroceder varios metros, aunque sin quedarse únicamente ahí, el joven héroe dio un pequeño salto mientras daba una vuelta y le propinaba una patada de hacha en la cabeza del sujeto, provocando que ahora caiga inconsciente por la magnitud de su golpe. Siendo así que al poco tiempo de haber hecho eso, comenzó a correr hacia otro de los criminales, a los cuales sin ningún tipo de vergüenza comenzó a correr por su cuerpo, mientras que de paso se llevaba dos fuertes patadas en su mandíbula y una pequeña asfixia de como un segundo porque Black Spider utilizó su cuello como base para impulsarse al aire, siendo que cuando estuvo allí arrojó sus telarañas a los hombros del criminal, para así cuando tocó el suelo, lo jaló fuertemente contra el suelo dejándolo inconsciente. Y así, cuando el héroe terminó con ese guardia, rápidamente giró su cabeza hacia el otro, el cual estaba listo para pelear, aunque antes de que se haya dado cuenta, Black Spider arrojó una telaraña a su frente y estómago, para así correr hacia él y deslizarse entre sus piernas mientras sujetaba fuertemente sus telarañas,
provocando que cuando haya pasado por debajo suyo, la cabeza del guardia rápidamente comenzó a bajar y pasó también por debajo de sus piernas, las cuales subieron y era casi como si se hubiesen invertido las posiciones, cosa que así fue, pero rápidamente el criminal cayó al suelo boca abajo siendo capturado por una red de Black Spider para que no escape. Siendo que luego de hacer eso, el enmascarado se giró para ver a su siguiente víctima, a la cual queriendo acabar ya con esto, corrió rápidamente hacia el par a que cuando estuviese al frente del mismo diese un salto mientras giraba y le disparaba sus telarañas a los hombros del tipo, al cual cuando estuvo en el punto más alto posible, utilizó un poco de fuerza para levantar al guardia también y lanzarlo fuertemente contra el suelo dejándolo inconsciente al instante por el duro golpe que recibió en la cabeza. Creo que son todos, decía Black Spider mientras veía a su alrededor mientras soltaba varios suspiros por los nervios que sentía más que por el cansancio, siendo que ya todos los que estaban en el lugar estaban inconscientes o en pocas ocasiones capturados, aunque eso no importaba, ya que tenía que ir a lo que venía. Se supone que la oficina está detrás de esta puerta, hablaba el enmascarado acercándose a una puerta, la cual cuando intento abrir estaba con cerradura, cosa que no le importó demasiado, ya que, usando su fuerza sobrehumana, abrió la puerta a fuerza sin ningún tipo de problemas. Siendo así que cuando entro, noto cómo se encontraba un archivador junto a una computadora, a los cuales se acercó rápidamente mientras que de su bolsillo sacaba un pendrive que utilizaría para pasar los datos que le podrían ser útiles. Minutos después. Teniendo varios documentos sobre el escritorio, Black Spider veía como unos archivos comenzaban a pasarse al pendrive que Spider-Man le había entregado, siendo que a la vez sacaba otro celular el cual era uno especial, ya que era muy difícil que pueda rastrearse su IP junto a que no utiliza una red móvil pública por así decir, ya que solo puede enviar o recibir llamadas de números telefónicos específicos que estén relacionados, pero que era bastante útil para cosas como estas, siendo una de ellas la cámara, la cual Black Spider había abierto y comenzó a sacarle fotos a unos documentos de compra para armas bastantes importantes. Vaya, vaya, al parecer alguien está bastante interesado en estas armas, hablaba el enmascarado mientras tomaba la primera foto de los documentos y pasaba con la siguiente. Me pregunto para qué fines utilizarán estas armas, pero son ilegales, así que no permitiré que lleguen demasiado lejos, decía el chico mientras recordaba las palabras de su mentor, el cual le comentó que tal vez un viejo amigo suyo estuviese detrás de todo esto, y que de ser todo legal no tenía mucho, ya que ninguno conocía una empresa llamada Ansub que vendiese armas, ya que todas y cada una de las que vendan tienen que estar aprobadas y registradas por la ley, cosa que esto no parecía que tuviese. Un barco zarpara el viernes casi a la medianoche a Europa en un puerto que casualmente es privado y antes pertenecía a Kingpin, el cual hace poco salió la noticia de que fue liberado. Supongo que estaré ahí para detenerlos, hablaba Black Spider ya ideándose quién era el que estaba detrás de todo esto. Aunque eso no era lo único que había surgido, ya que también lo había hecho una pequeña sonrisa pensando que nuevamente tendría que patearles el trasero a unos tontos criminales, ya que no podía negar que se sintió bastante bien darles una golpiza a los guardias hace unos minutos, aunque sabía que era un gusto bastante culposo del cual no debería estar orgulloso.
Aunque dejando eso de lado, el chico notó como ya todos los documentos digitales importantes ya fueron enviados al pendrive, junto a que él también ya había sacado todas las fotos necesarias o que él creía importante, provocando que empiece a guardar todo junto a que apagaba la computadora. Bien, me tengo que largar de aquí. Más tarde. Abriendo la ventana de su habitación, Spider-Man se coló dentro de la misma y procedió a quitarse la máscara a la vez que soltaba un fuerte suspiro de cansancio ante la situación que se le había presentado. Al parecer Kingpin no se tomó mucho tiempo para volver a las andadas, hablaba el superhéroe mientras se quitaba su máscara, revelando así el rostro de Peter Parker, el cual comenzó a acercarse a su cama para descansar un poco, ya que no se debería tomar mucho tiempo hasta que vuelva a patrullar la ciudad como su identidad secreta. Pero al menos, hoy fue un día bastante productivo para desarrollar las habilidades de Naruto, se hablaba a sí mismo el castaño con una pequeña sonrisa recordando a su aprendiz, al cual se le mantenía lo más cerca posible para cuidarlo y que las cosas no se le saliesen de control, aunque para suerte de ambos, el chico no había necesitado ningún tipo de ayuda durante sus combates, cosa que le hizo sonreír ya que era gracias a la excelente asesoría que tenía de su parte. Siendo que ya desde hace un rato se había despedido de su aprendiz, dándole así el día libre por todas las hazañas que había hecho durante el día ya que debía estar más cansado que él, y también le pidió que él mismo se quede con la información obtenida y que la analice él mismo por si encontraba más pistas. Además, que también le pidió que intente no utilizar su identidad como Black Spider sin estar bajo su supervisión, al menos hasta que el chico ya tenga mucha más experiencia con todo, pero sí le había dicho que por si acaso lleve al menos su máscara y lanzadores consigo siempre que pudiese. Aunque repentinamente su sentido arácnido se activó, provocando que rápidamente se levante de su cama y acerque su máscara a su cabeza con la intención de colocársela, aunque no pudo llegar a hacerlo, pero porque él mismo se había detenido por una voz que le habló. No es necesario que se ponga la máscara, señor Parker. Fue la imponente voz que escuchó el castaño, el cual dirigió su mirada a una esquina oscura de la habitación que era poco iluminada, siendo que sorprendentemente de allí salió un hombre calvo con un tono de piel más oscuro con parche en el ojo izquierdo. ¿Quién eres? Preguntó Peter mientras aunque no se colocaba la máscara, aún así se mantenía con la guardia alta por si algún combate se tenía que desenvolver, ya que este tipo además también había descubierto su identidad secreta, cosa que, muy poca gente sabía y era un peligro que lo sepa. Debo admitir que eres una araña muy escurridiza, señor Parker, pero después de tanto tiempo logra llegar a ti. Continuaba hablando el hombre sin pelo sin responder a la pregunta hecha por el superhéroe, el cual estuvo a punto de repetir su pregunta, aunque no pudo hacerlo ya que el hombre frente a él rápidamente agregó. Y respondiendo a tu pregunta, me llamo Nick Fury, el directo de Shield. Provocando que Peter abra los ojos totalmente sorprendido, reconociendo al instante el nombre de la organización la cual dirigía el hombre frente a él, ya que Shield era una organización bastante conocida, ya que investiga sucesos extraños alrededor del mundo, y protegía a los ciudadanos comunes de cosas que estaban fuera de su alcance, poseyendo un personal experto en muchísimas ramas de casi todo. ¿Y qué hace una persona tan importante como usted en mi humilde morada? Preguntaba Peter mientras se relajaba un poco más,
provocando que Nick dé un par de pasos más hacia él teniendo sus manos detrás de su espalda para decir, no le robaré mucho tiempo de su apretada agenda. Señor Parker, solo quiero hacerle una pregunta, hablaba el importante sujeto viendo directamente a los ojos del superhéroe, el cual teniendo una mirada firme dijo, ¿qué quieres preguntarme? Soy todo oídos, provocando que Nick asienta con la cabeza para mirarlo aún más serio que antes y le dijo, Señor Parker, ¿ha escuchado de la iniciativa Vengadores? Fin del capítulo.